Vamos a dejar esta respuesta en un compás de espera. Y vamos a revisar el programa y después volvemos, como igual que en la tele, a comerciales, ¿ya? Cuando volvamos a comerciales les voy a contar yo entonces mi opinión. Entonces veamos el programa. ¿Lo pueden ver el programa? ¿Se ve en la pantalla, chicos? Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Se ve. Muy bien. Este es un programa que diseñó el doctor César Oliva, que es nuestro actual decano. ¿Ah? Entonces, esta es una asignatura que es teórica. ¿Por qué es teórica? Porque aquí no vamos a alcanzar a poner en práctica lo que diseñemos en investigación, sino que vamos a alcanzar a diseñar el proyecto. Entonces, un proyecto que usted va a diseñar en las áreas, como dijo Diego, bueno, hay área educacional, como dijo sus compañeros, dijo, hay áreas del deporte, hay áreas de la fisiología, bueno, ahí vamos a ver qué área. Entonces, esta asignatura es un espacio para ver cómo la investigación puede aportar en el ámbito que ustedes estaban hablando. Porque alguien dijo, bueno, yo soy más de los deportes. Sí. ¿Cómo hacer entonces que los deportes crezcan más, mejoren? Nunca se sabe, por ejemplo, si la técnica está delante de la investigación o la investigación está delante de la técnica. O son cosas complementarias. La táctica de los deportes, ¿va delante de la investigación o va detrás de la investigación? Ustedes saben que el fútbol, por ejemplo, la táctica del fútbol y la estrategia del fútbol es tomada básicamente del básquetbol. Y todavía le queda mucho al fútbol por aprender del básquetbol, que es el que tácticamente es uno de los deportes más complejos que hay. Entonces, ¿cómo estudiar esto? Desde una perspectiva puramente mecánica, por ejemplo, o mirarla desde la perspectiva táctica, o desde la perspectiva estratégica, o desde la perspectiva de la preparación física, o desde la perspectiva de la selección de talento, o de la perspectiva fisiológica, o en fin, ¿te fijas? Y ahí se nos abre un mundo ya para empezar a investigar, y no todo puede ser resuelto de una vez. Entonces, esto va a quedar definido en un problema de investigación. Cuando uno tiene claridad en el problema, puede aventurar tipos de soluciones. Y esas soluciones generan hipótesis que permitirán entonces poner a prueba esa hipótesis y ver si nuestra idea original del problema de investigación es correcto o no todavía. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta asignatura? Vamos a analizar componentes del conocimiento y del método científico, que ya iniciamos de alguna manera cuando yo les pregunté, ¿la educación física es una ciencia? Después vamos a proponer problemas científicos, eso lo van a hacer ustedes, y vamos a buscar cómo se estructura la hipótesis y analizar para ver esta información que tienen ustedes. Esto se los voy a enviar para que conozcan lo que se espera de ustedes. Que analicen componentes del conocimiento y el método científico, proponer problemas científicos e indagar los elementos que estructuran la hipótesis. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Aquí va a ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a la nota.
¿Y cómo vamos a poner la nota? Como somos poquitos en este curso, vamos a trabajar de manera individual. Cuando los cursos son muy grandes, podemos hacer pareja, en fin. Pero ahora, como son poquitos, van a trabajar de manera individual. Entonces, la primera parte es cuando presenten ustedes su proyecto de investigación, cuando presenten el problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación del problema, y lo van a presentar en vivo. Y eso es una nota coeficiente 2. La segunda parte es cuando tengan diseñado el marco teórico y los componentes del método de investigación, metodología de la investigación. Y la parte 3, también coeficiente 2, es cuando tengan el proyecto completo. Porque ahí, en esa parte, ustedes van a tener que defender su proyecto. ¿De quiénes lo van a defender? De las preguntas que hagan ustedes mismos como observadores y de alguna persona invitada que tenga yo para que le haga preguntas y ponga a prueba el proyecto que usted tiene para ver qué tan factible es. Esas serían las 3 notas, entonces. Por lo tanto, son trabajos prácticos y requieren que ustedes se involucren mucho en la tarea. ¿Ya? Y para eso, usted va a poner las notas directamente en la presentación, va a compartir pantalla y usted prepara un PowerPoint y nos va entregando los detalles de su proyecto de investigación. Ya lo veremos porque ahora ya sé cuántos son y pondremos las fechas y todo eso. Para ver cuándo le corresponde a quién, si hacemos sorteo o si cada uno quiere reservar una fecha en especial para hacer la presentación. ¿Ya? Como esto es un trabajo que es individual, no hay mucho que ponerse de acuerdo porque vamos a ser en total como 10 estudiantes en este curso. Así que normalmente cuando son poquitos es que trabajan muy bien y son muy buenos en el trabajo. ¿Ya? Volvamos a la pregunta original. Yo pregunté si la educación física es una ciencia. Pero ahora voy a replantear la pregunta. ¿Qué se necesita para que algo sea una ciencia? Diego adelantó algo, dijo que era porque uno lo podía observar, lo podía investigar, qué sé yo. Pero para que algo sea ciencia, ¿qué se necesita? Estoy hablando de ciencia, no que sea científico. ¿Se entienden las preguntas? Ya. Ya que quedamos medio complicados porque el profesor hace esas preguntas un poco raras. Y antes eran tan obvias, pero parece que no son tan obvias. Bueno, para que algo sea ciencia, se necesitan 3 elementos básicos. El primero de ellos, ¿no? El primero porque lo voy a decir primero, no significa que sea en orden primero, no porque lo voy a decir primero, no. Que tenga un objeto de estudio propio. ¿La educación física tiene un objeto que sea propio? Sí. ¿Cuál sería el objeto propio? El movimiento o el ser humano. ¿Y el ser humano lo puede compartir?
la psicología, la anatomía, la biología. Sí. Entonces, no tenemos objeto propio. Tenemos un objeto que es compartido. Pero tú dijiste algo súper interesante. Movimiento humano. ¿Es propio? Sí. ¿Y la sinantropometría? No. ¿La biomecánica? A veces. Parece ser que no tenemos objeto propio. ¿Y la educación? Muy bien. Entonces, la educación. ¿Usted se refiere a la pedagogía? ¿O se refiere a la didáctica? Me refería a la pedagogía, pero no me ¿Se puedo dar. refiere usted a cómo uno enseña o se refiere a cómo uno aprende? A cómo uno enseña, más que uno aprende. ¿Enseña a quién? A los niños. Porque también puede enseñar a los adultos. Sí. Puede enseñar a los viejos. Puede enseñar a los enfermos. Puede enseñar a los delincuentes. Puede enseñar... parece que tampoco. Pero es interesante. Sí. Bueno, objeto propio parece ser que no tenemos objeto propio, tenemos objeto prestado. Utiliza un lenguaje que es propio, que es único. ¿La educación física tiene un lenguaje que sea único, propio? ¿Quién tiene un lenguaje único, propio? De lo que ustedes conocen, que las conocen, pues una vez que ya digamos uno, ya se van a acordar de muchos. Yo les voy a dar un ejemplo. La matemática tiene un lenguaje que es propio. Sí, porque explica todo en números y es propio, no es de nadie más. ¿Quién más tiene lenguaje propio? Ustedes lo aprendieron en el colegio, se lo enseñaron en el colegio. Habían asignaturas que tenían lenguaje propio. La matemática era uno. ¿Cuál otro? Lenguaje. ¿Biología ¿No? puede ser? ¿Biología? ¿Biología? Biología tiene un lenguaje que es propio. ¿Qué más? Escucha, ahí hay la música tiene un lenguaje propio. Ajá. Arte igual. Depende del arte. Sí, depende del arte. Pero la lengua física, lenguaje súper propio. La química, lenguaje propio. Pregunta y prueba, esta me gustó. ¿La fisiología tiene un lenguaje propio? No. No, porque es una mezcla de biología con química. Sí. Y entonces cuando aparecen estas mezclas, no significa que no sean ciencias. Se llaman disciplinas científicas. Por ejemplo, la biomecánica, porque estudia la física, la mecánica aplicada al cuerpo humano. Esa mezcla la convierte en una disciplina científica. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos ciencias, que son las ciencias duras, las ciencias puras, y también tenemos disciplinas científicas. Y lo otro, que tiene un método de investigación. El tercer elemento,
El primero era que tuviera un objeto propio. El segundo, que tuviera un lenguaje que era propio. Y el tercero, que tuviera un método de investigación que sea propio. Entonces, la física tiene un método que es propio. Ustedes ven la astrofísica, ¿no es cierto? La química tiene sus métodos que son propios. Pero la educación tiene métodos que sean propios. No, po. 10 lucas. No, no tiene métodos propios, ¿te fijas? Entonces no tenemos método propio, no tenemos lenguaje propio y no tenemos objeto propio. Entonces, la educación física es una asignatura escolar. Porque aquí voy a decir algo que debe quedar solo entre nosotros. Bueno, y va a quedar puesto en la grabación también. ¿Por qué existe la educación física? La educación física actualmente existe porque está en el programa escolar. Porque si no estuviera en el programa escolar, lo que decía por ahí un compañero, existirían los deportes y lo reemplazaría. Entonces, por eso no nos da para disciplina científica todavía, no nos da para hacer una ciencia, estamos aspirando y por eso ustedes han leído la praxeología motriz alguna vez de Pierre Parlevas. Un ejemplo de ello es cuando antiguamente se decía existen los deportes individuales y los deportes colectivos. Entonces Pierre Parlevas, que pensó mucho en esto y dijo, vamos a convertir la educación física en una ciencia, le vamos a entregar un lenguaje propio, un lenguaje único. Y diseñó un lenguaje para algo que existía, desde la sociología. Entonces creó los deportes de autosuperación. Ya no se llaman deportes individuales, deportes de autosuperación. Después están los deportes de colaboración. Dylan, ¿conoce algún deporte de colaboración sin oposición? Ayúdenle a los demás si se acuerdan, por favor. Remo, ¿no? El remo, bien. El doble par, el 4 con, el 8 con timonel. Esos son deportes de colaboración sin oposición. Excelente respuesta. ¿Existen deportes de colaboración con oposición? Camila. El básquet, el fútbol. Bien, excelente. Antes a eso se le llamaba simplemente deportes colectivos. Manuel, ¿tiene alguna idea de deportes de autosuperación? ¿Alguien lo puede ayudar? El atletismo. Muy bien, ese es un deporte de autosuperación. Profe, ¿el baile se podría considerar un deporte de autosuperación? Mira, ¿La danza? el baile, en la medida que creó reglamentos y se compite, hoy día se podría considerar que es un deporte, aun cuando otros lo están encasillando todavía en la parte artística. Pero como compite también puede ser un deporte porque se entrena con las mismas rutinas que se entrenan las gimnastas rítmicas, las mismas preparaciones físicas,
la gimnasia artística, entonces, de alguna manera, claro, es parte de un deporte, ¿sí? Una duda, ¿Sí? ¿qué encasilla como un ejercicio físico como disciplina o deporte? El Por ejemplo, el deporte, yoga igual podría ser deporte, pero es una disciplina. claro, es que el yoga no compite con nadie, Pero podría ser como de autosuperación. pero no tiene reglamentos. Mm. ¿Te fijas el Ah, cuando algo deporte? tiene reglamento. Claro. Mm. Entonces, esta es una disciplina, el yoga, que yo la recomiendo a todos, es fantástica, como el tai chi, que contribuyen desde la perspectiva del movimiento y la motricidad humana, pero no como deporte. ¿Te fijas? Ah, entiendo. Y hay deportes, por ejemplo, que son muy curiosos. Por ejemplo, el ajedrez. ¿Cuál es la demanda física que tiene? No tiene demanda física, pero sí tiene una demanda cognitiva muy alta. Después hay deportes como los deportes ecuestres, donde el que no sabe de deporte ecuestre piensa que es el caballo el que hace todo el trabajo. Y no, va a ser equitación. Hay que estar ajustado también con el caballo para coordinar el salto, tomar la recepción, orientarlo al otro salto. Hay saltos más largos, hay saltos más altos, más, en fin, el rodeo. Entonces, ahí te fijas que hay otras nomenclaturas que se van consignando. Entonces, Pierre Parlevas decía, están los deportes de autosuperación, los de oposición, los de colaboración, los deportes de psicomotrices. Por ejemplo, y dentro de las actividades psicomotrices podría estar todo lo que está orientado a los trabajos frente a las pantallas. Entonces, él diseñó ese lenguaje y si ustedes miran el programa escolar actual, hay una mezcla de este nuevo lenguaje que se llama praxeología motriz con un antiguo lenguaje y se hace una fusión y una mezcla. Pero en tanto eso esté en desarrollo, estamos en la búsqueda de un lenguaje que es propio, pero no tenemos todavía un lenguaje que es propio, como disciplina, como asignatura escolar. Entonces, desde ahí, esta asignatura escolar ocupa disciplinas científicas. Y ya mencioné yo algunas, como por ejemplo la biomecánica, que mezcla la física con la anatomía. ¿Qué otras disciplinas científicas ocupa la educación física? Matías, Pablo, Benjamín, Lucas, Manuel, Dylan, Camila, Thais, Diego, por favor, atrévanse nomás, levanten la mano, digan. La fisiología, la anatomía. La fisiología, ¿te fijas? ¿Cuál otra más? Tenemos la fisiología, la biomecánica. Dentro de las ciencias sociales, claro, hay algunas que sí. Por ejemplo, la psicología es una ciencia. Pero dentro de esas ciencias hay áreas de la psicología aplicada, por ejemplo, la psicología del aprendizaje. ¿Te fijas? Y de esa ciencia pura se desprende una área, una línea. La psicología de la comunicación. Otra. ¿Eh? Entonces, de ahí nosotros vamos tomando y vamos tomando de las ciencias y de las disciplinas científicas y las vamos
orientando a la educación física. Lo que decía Diego, la educación, bueno, no es lo mismo hacer una intervención escolar en la sala de clase que hacerla en el patio o hacerla en actividades de contacto con la naturaleza. Y ahí es donde nosotros, como profesionales, debemos hacer las adecuaciones. En el rugby, por ejemplo, en el rugby los jugadores tienen puestos. Muy bien. ¿Cómo llegan a jugar en esos puestos? ¿Por qué características llegan a jugar en esos puestos? Unos porque son más rápidos, otros porque son más fuertes. Entonces eso ha sido estudiado. Entonces yo con los jugadores que tengo, ¿qué puedo hacer? Tengo que aplicar y hacer algunos análisis científicos. El ramo que estamos cursando ahora, si fuera sociología, sociología es la ciencia más nueva de las que existe. Pero nosotros, por otra parte, vamos a mezclar tecnologías. La TAE está haciendo unos inventos que TAE, después vamos a conversar. Hay otras personas que van a ver, sin antropometría, van a ver, por ejemplo, pliegues óseos, musculares, pero, por ejemplo, pliegues de masa grasa. Eso ya no es sociología, ¿te fijas? Sin embargo, lo ocupamos. Estamos aplicando leyes mecánicas. Por ejemplo, cómo hacer un RM o cómo calcular un RM en un niño. Eso ya no es sociología. Pero sí tomamos elementos de la sociología para hacer nuestras clases, para ver a qué tipo de población vamos a orientar nuestras respuestas, nuestras proposiciones. Entonces, por eso tenemos que tener claridad cuando algo es una ciencia, cuando algo es una disciplina científica y cómo la educación física, en tanto pedagogía de la educación física, constituye una profesión que utiliza elementos de las disciplinas científicas y de la ciencia para poder intervenir. Entonces, todo esto nos va dando respuestas a estas intervenciones que hacemos nosotros, desde la profesión. Tengo una proposición que hacerles. Es la siguiente. Mira, normalmente nos piden que cortemos la clase, demos unos 10 minutos y después sigamos. La proposición que tengo yo es que sigamos directamente y terminemos 20 minutos antes o 10 minutos antes. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Paramos la clase 10 minutos o seguimos directo y terminamos? Yo creo que sigamos nomás. Sigamos Igual nomás. creo que- Sigamos nomás. Ya, sigamos nomás. Vamos a compartir pantalla entonces de algo que quiero mostrarles. Perfecto. Quiero mostrarles entonces un trabajito que tengo para ustedes, un taller, pequeño taller. Ustedes lo responden y después lo revisamos. Un momento, estoy abriendo aquí una cosa que no debía haber abierto. Aquí, ya está. Acá. Escritorio. Deme un poco de tiempo.
Ya. Vamos a ver a qué sectores de investigación en actividad física corresponde la presentación que le estoy haciendo. ¿La ven? El 1, deportes de contacto y manifestaciones violentas durante competencias deportivas. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces, un lápiz, una hoja, y respondan las 10. ¿A qué sector corresponde? Y ahí apliquen ustedes la disciplina científica, la ciencia, corresponde desde dónde uno debiera estudiar esos 10 consignas que están ahí. ¿Listo? Tienen entonces 10 minutos para abordar ese tema. Avance nomás. ¿Les ayudo con la primera? Sí, profe, la 2 ya la encontré. Ya, la primera. Deportes de contacto y manifestaciones violentas durante competencias deportivas. Habla de manifestaciones violentas. ¿Eso desde dónde debería estudiarse? Desde la psicología, sociología. Bien, psicología, Diego. Excelente. Psicología. Bien. La 2, velocidad de movimiento y tiempo de reacción en la ejecución de un bloqueo en voleibol. Desde la Biomecánica. fisiología. Biomecánica. Muy bien, Camila. Número 3. Influencia del entrenamiento en la frecuencia cardíaca de reposo. Fisiología. Fisiología. Bien, Dylan. Influencia de la práctica del ballet clásico en la tendinitis plantar. En la rehabilitación. Kinesiología. Si es la rehabilitación, ¿cuál sería la ciencia de apoyo en la rehabilitación? Kinesiología, ¿no? Kinesiología, pero en realidad es de la kinesioterapia. Y aquí una breve kinesiología estudia
el movimiento. Y kinesioterapia, ¿qué es lo que estudia? Las terapias del movimiento. ¿Se nota la diferencia? Sí. Sí, Sí. ¿te fijas? Y esta carrera que está en la UPLA, originalmente se llamaba kinesioterapia. Pero ellos dijeron, pero nadie en el mundo se llama kinesioterapia, pongámonos kinesiología. Y se pusieron kinesiología como todo en el mundo. Pero en realidad lo que ellos hacen es terapia. Pero bueno, esa es una discusión que se llama epistemológica. ¿No? Kinesioterapia, muy bien. Estilos de enseñanza y tiempos de calentamiento motor en estudiantes de secundaria. Esa es una mezcla, ¿no? De psicología y fisiología. Es una mezcla de psicología y fisiología. Súper bien, Diego. Características antropométricas de los Aymara y de los Rapanui. La fisionomía. Sin antropometría. Sin antropometría. ¿Ya? Sin antropometría. O antropometría. ¿Ya? Porque la diferencia entre sin antropometría y antropometría es que la antropometría hace mediciones de personas o de objetos sin movimiento. Y la sin antropometría la hace, pero de personas o de objetos en movimiento. Muy bien. Comparación de la actuación de los países socialistas y capitalistas en los Juegos Olímpicos de 1950 a 1976. Eso puede ser sociología mezclado con política, ¿no? Aquí hay tres vertientes de las cuales se puede estudiar. Uno desde la historia, otra desde la sociología, evidente, y otro desde la política, claro. Bien. Captaste súper bien la idea. Tipos de fibras musculares en corredores fondistas y en atletas de salto alto. Fisiología. Fisiología. Fisiología del músculo. 9. Mantención del nivel de estrés en boxeadores y en nadadores. Psicología. Muy bien. Psicología. 10. Ángulo de despegue y de velocidad de aproximación en una zambullida. Biomecánica. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta ustedes, cuando hablamos de educación física, incluimos deporte, elementos sociales, elementos de historia, etc. Entonces, cada vez que nosotros vamos a abordar un problema, primero tenemos que saber cuál es el sector de pertenencia. Y a partir de ese sector dice, entonces tenemos que estudiarlo desde la sociología o de la psicología, o de la psicología del aprendizaje, o de la mecánica, o de la fisioterapia, y ahí ya empezamos a saber desde dónde vamos a estudiar el fenómeno que queremos estudiar, para poder elegir la forma en que vamos a abordar el problema y los métodos y los, qué sé yo, que vamos a utilizar para estudiarlo. Pero te fijas que ahora, cuando hablamos de educación física, lo que antes nos parecía muy reducido, ahora nos damos cuenta que es un enorme contenido. Y cuando hablamos de actividad física también, porque la TAI decía, bueno, ¿qué hacemos con el yoga? ¿Desde dónde podemos estudiarlo? Lo podemos estudiar desde la psicología, desde el movimiento, desde la fisiología articular, lo podemos hablar desde la anatomía, en fin.
¿Te fijas? Y ahí tenemos que tomar decisiones desde dónde vamos a abordar el problema. O lo vamos a ver desde la pedagogía, desde el que enseña, o lo vamos a abordar desde el aprendizaje del aprendiz. Y esas son las primeras cuestiones que debemos ir resolviendo cuando nosotros nos enfrentamos al problema de la investigación en actividad física. ¿Ya? Y la educación física es muy importante en el colegio y eso no lo vamos a negar, pero es una asignatura. Pero es una asignatura que está apoyada por disciplina científica y por ciencia. Pero en sí misma es una asignatura escolar. Esa síntesis que hemos hecho hoy día es la que nos va a ayudar a reflexionar y a avanzar en este curso. Les ofrezco la palabra si tienen preguntas, consultas, sugerencias, proposiciones. Manuel, Benjamín, Pablo, Camila, Luca, Dylan, Matías, Thais, Diego, ¿alguna sugerencia? Ninguna por mi parte. Todo bien. El otro día que tenemos clases es el miércoles a las 12:45. Nadie tiene problemas para ese horario, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a comunicar por el e-aula, donde yo voy a ir poniendo algunos documentos para que ustedes vayan leyendo y anticipando algunas materias y otras las vamos a hacer tarea y las depositan ahí. Y esta clase va a quedar grabada también y va a quedar en el e-aula para que la puedan revisar posteriormente. Si alguien tiene necesidad de comunicarse conmigo para sugerirme, para solicitar, qué sé yo, alguna cosa, hágalo a mi correo, no hay ningún problema, pero identifique a qué curso pertenece, porque estoy dando como 4 cursos diferentes, entonces a veces hay personas que están en 2 cursos y ahí se me enredan. Digan de qué curso y me pueden pedir lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Si no hay más sugerencias, creo que vamos a seguir esta modalidad. ¿Les parece bien? Sí. Cualquier cosa ustedes me lo dicen y me lo hacen saber. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho y me alegro de volver a estar con ustedes. ¿Ya? Y además estoy muy contento por su participación hoy día, que fue súper buena porque me doy cuenta de que han avanzado muchísimo. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho, que estén bien. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, 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 chao. chao. Adiós.